Vamos a pasar a la siguiente entrevista. Está ya con nosotros Alejandro Ruiz, que ha hecho también una cobertura importante y más detallada de esta crisis que hay ahora en Ecuador con el asesinato de Fernando Villavicencio, de este candidato presidencial. Eh, Así que bueno, pues sí, hasta hay un colapso ahorita en Ecuador. Mi querido Alejandro Ruiz, gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes, buenos días, perdón. Buenos días, Ernesto, a la audiencia de Momentum, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perdón si se escucha un poco de ruido de fondo, es que estoy aquí en la calle, pero aquí estamos pendientes. No, pues muchas gracias por tomarnos la llamada, Alejandro. Pues cuéntanos cuál es el balance, el análisis que estás haciendo de lo que está sucediendo ahorita en el Ecuador. Sí, es un trabajo que preparamos desde la redacción de Pie de Página junto con colegas periodistas de Ecuador, que por motivos de seguridad, y ahorita vamos a andar un poco más en eso, no pueden firmar el trabajo tampoco con su nombre y por eso decidimos firmarlo conjuntamente como redacción de Pie de Página. Y en particular, pues el asesinato de Fernando Villavicencio, este candidato de la derecha a las elecciones anticipadas por Guillermo Lasso, el presidente actual de Ecuador, eh, demuestra pues o es parte del reflejo de una crisis política que vive Ecuador no solamente con el asesinato de Fernando Villavicencio, sino que es un acumulado de agravios, es un acumulado de actos violentos que han sucedido en las últimas semanas, como el asesinato de otros, al menos dos funcionarios, candidatos también a gobernaturas, a puestos públicos, alcaldías, y que tiene que ver con una trama compleja que desnuda pues un sistema también de corrupción, pero también de reacomodo político en Ecuador y que poco a poco va dando ahí un matiz para estas próximas elecciones del 20 de agosto, donde, digamos, la serie de candidatos que están contendiendo para estas elecciones presidenciales son diversos, algunos apoyan a Guillermo Lasso y otros más se aglutinan dentro del correísmo, este movimiento liderado por Rafael Correa, el expresidente, que fue acusado en años anteriores de un sistema de corrupción, justamente por uno de los trabajos que Fernando Villavicencio publicó cuando se hacían llamar periodista, y decimos que se hacía llamar porque en realidad la lectura que se da desde Ecuador es de que Fernando Villavicencio, al menos en esta labor periodística que ejercía, en realidad usaba las fuentes y filtraciones para extorsionar a funcionarios del gobierno y así poder obtener favores políticos o compravendas en su labor, ¿no? Ya, gracias, Alejandro. Pues es interesante esto que nos está señalando de los colegas periodistas y de la situación pues tensa que hay, porque otro elemento de lo que poco se ha hablado acá en México, Alejandro, pues es el nivel en el que ya han permeado los cárteles de la droga en Ecuador. Y pues de hecho varios analistas han señalado que ya se parece a México, Ecuador, así que bueno, pues son una situación que preocupa mucho. Así es, recordemos que la DEA reconoce pues la presencia del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación como corporaciones criminales que tienen presencia en varios países y Ecuador es una de ellas, ¿no? Actualmente la disputa por el control de esta línea estratégica que representa Ecuador para el tráfico de drogas y de otros pues, artefactos, mercancías ilegales, digamos, está entablada al menos entre dos cárteles que tienen subgrupos criminales también en Ecuador, ¿no? El cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, con algunas vertientes nacionales en Ecuador, como los trigueros, los chombos, los lobos, etcétera, y que digamos que durante la campaña que estaba haciendo Fernando Villavicencio, en algún momento él hace declaraciones públicas de que va a combatir a las células del cártel de Sinaloa en Ecuador y de que va a combatir estos grupos criminales, ¿no? Inclusive días antes de su asesinato, Villavicencio aparece en un mitin diciendo que su camisa sudada, ¿no? Esas son las expresiones que usó, era el chaleco antibalas que lo iban a proteger de ciertas amenazas que estaba recibiendo por parte de grupos criminales. Posterior a su asesinato, el día de ayer, en la noche, un grupo criminal que se llama Los Lobos publica un videomensaje donde se atribuye ellos mismos el asesinato de Villavicencio, ¿no? Sin embargo, hay declaraciones posteriores por parte de familiares de Villavicencio, como su hermana o su propia esposa, quienes aseguran, pues, de que en realidad
El asesinato de Villavicencio tiene que ver con una operación de Estado donde acusan concretamente a Lasso, el presidente Lasso, de operar esta operación y de exigir justicia para eso, ¿no? Inclusive la esposa de Villavicencio llama en uno de sus tweets, en una de sus declaraciones públicas, a una guerra civil a partir del asesinato de Villavicencio, ¿no? La lectura política que se le da al asesinato de este candidato que iba en quinto lugar en las encuestas de preferencia electoral para las próximas elecciones es de que aunque el móvil es desconocido porque pues el presunto asesino fue asesinado en un hecho un poco curioso, un poco sospechoso por parte de elementos de la policía cuando lo detuvieron, entonces no se puede determinar concretamente cuál fue el motivo del asesinato, pero lo que sí viene después es una reconfiguración política, al menos para las elecciones del 20 de agosto, ¿no? Hay algunos analistas que han anticipado de que este asesinato puede significar una suspensión de las elecciones, lo cual en realidad no está, digamos, establecido en las leyes ecuatorianas, pero lo que sí establecen, al menos en un artículo 102 de una ley democrática, es de que el asesinato de cualquier candidato o la muerte de cualquier candidato implica que su partido, en este caso el partido que llevaba a Fernando Villavicencio a la candidatura presidencial, puede postular a otro candidato, pero no se habla nunca de suspensión de las elecciones. Entonces las elecciones continúan en pie y lo que sigue, a lo mejor, tal vez lo que prevén algunos analistas, es un reacomodo, pues, de las figuras o del voto que estaba intencionado a la derecha para unificarlo y así hacerle frente al correísmo, ¿no? Recordar, pues, de que Fernando Villavicencio, además de tener un pasado sindical en el Sindicato Petrolero de Ecuador y que durante sus funciones como legislador en ese país fue cabildero entre las empresas petroleras y las mismas estructuras políticas del Estado. Además fue un férreo opositor a Rafael Correa durante su administración que le valió persecuciones e inclusive Villavicencio en algún momento interpuso una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciéndose él mismo perseguido político y se exilió en Perú algunos años, ¿no? Entonces, puede ser que su muerte sea atribuida al correísmo, aunque el propio Rafael Correa el día de ayer publica un tuit donde deslinda de que, pues obviamente, de que su administración o de que sus grupos políticos, sus seguidores, su militancia haya participado en este lamentable hecho, pero que, digamos, en la opinión pública puede reconfigurar un voto perfilado hacia la derecha en unas elecciones que parecen bastante tensas, donde el correísmo, Lasso y la propia derecha se va perfilando una competencia bastante, digamos, compleja en Ecuador. Muy bien, pues mi querido Alejandro Ruiz, pues te agradecemos muchísimo que nos tomes la llamada y perdón que te agarramos allí en plena calle, pero bueno, gracias por hacerte un ladito y poderte sentar en un lugar para tomarnos esta entrevista. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y ahí seguimos al habla. La disculpa es para el auditorio por el ruido que se pudo escuchar de fondo, pero gracias Ernesto, Momentum, a la audiencia de Rompeviento y que pasen muy buen día. Gracias. Pues bueno, es Alejandro Ruiz contextualizándonos esto que está sucediendo en Ecuador